antes del plantel de alumnos que tenían algunos inconvenientes con el horario, por laburo, por trabajo también en el fútbol. Así que nosotros le dimos en este caso la prioridad que puedan entrar un poquito más tarde, y algunos que tenían problemas de viaje se lo íbamos a grabar. ¿Está? Ahora la profe que está es Silvina Posada, que está psicóloga y está en neurociencia. Es una chica de mucha confianza nuestra, trabajó con el Toro también, o sea que tiene experiencia en todo esto. Así que Silvina, la mejor onda. Sabemos que eso es una parte importante dentro del grupo, así que te deseamos la mejor suerte y bueno, larga cuando vos quieras. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Como dijo ahí Pancho, mi nombre es Silvina Posada, así que bueno, este año integramos las dos materias, así que yo voy a estar dando Psicología del Deporte y Neurociencias aplicado al aprendizaje del fútbol. Hace unos años atrás, recién desde el 2017 se incorporó Neurociencias al curso, y el año pasado comenzamos en la licencia Pro a darlas de manera unificada, porque consideramos que hay muchos conceptos que están como muy relacionados, así que bueno, nos parece acorde poder darlos de manera integrada. Bueno, cuando es presencial me gusta tener, igual acá también voy a instar para que así sea, que haya un ida y vuelta, que no sea yo solo quien habla y que no sea un monólogo mío, sino que podamos entre todos hablar, construir. Yo la verdad es que aprendo mucho también escuchándolos a ustedes, y que podamos articular todas estas teorías que vamos a ir viendo con la práctica, y son ustedes también los que van a traer acá un montón de información, ¿sí? Para mí y para los demás compañeros del curso. Así que siempre es muy rico poder escucharnos, y que no duden en participar, en preguntar, en interrumpirme, porque soy de hablar rápido, y por ahí para algunos son conceptos nuevos, así que tenemos todo el año, tenemos clases todas las semanas, así que nos va a sobrar tiempo para poder ver todo el material, y para que ustedes no duden en preguntarme lo que consideren que quizás no lo dije del todo claro, ¿sí? Así que bueno, los invito a eso. Me gustaría, sí, al menos que levanten la mano. Está la posibilidad de levantar la mano ahí por Zoom, si no lo hacen ustedes, si los quiero ver. ¿Quiénes están hoy actualmente trabajando en fútbol, ya sea o han trabajado, ¿sí? Ya se están desempeñando como en alguna categoría? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, bien, 5, 6. Bueno, buenísimo. Bárbaro. Así que es importante que puedan ir sumando a lo que vamos a ir viendo, y los que no también, por supuesto, ¿sí? Así que bueno, yo ahora voy a compartir la pantalla, ¿sí? Así voy a mostrar un PowerPoint con todo lo que vamos a ver este año, y les iré explicando en qué consiste cada una de las temáticas, ¿sí? Esperen que sigo admitiendo que siguen entrando alumnos. Así que voy a compartir pantalla. ¿Sí? Acuérdense, los que todavía no pudieron renombrarse, que se renombren, así sabemos quiénes están, sobre todo para la asistencia, ¿sí? Bueno, y el que no pueda, después pone en el chat el nombre y el apellido y listo, el que por ahí se le dificulta. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Ahí está. ¿Se ve? ¿Están viendo todos? Bueno, perfecto. Sí, sí. Vamos a ir viendo, ¿sí? La idea es un poco contarles en qué consiste la materia, cuáles van a ser cómo va a ser la evaluación, que por ahí es lo que en general les importa, ¿sí? Y bueno, cuál es el material que vamos a ir viendo. Me interrumpen, ya les dije, en todo momento me preguntan, no hay drama de seguir, de volver a algo que hayamos visto, ¿sí? Bueno, como les decía, este año integramos las materias, así que vamos a ver Psicología del Deporte y Neurociencias aplicadas al aprendizaje del fútbol. ¿Sí? En este primer año, en general,
son conceptos básicos y sobre todo va a estar más vinculado con las etapas más de iniciación deportivo y más infanto-juvenil, ¿sí? Aunque también, obviamente, vamos a hablar de neuroentrenamiento, vamos a hablar de las categorías mayores. Pero bueno, en general este primer año lo tratamos de tender más al infanto juvenil. Bueno, vamos a ir viendo en qué consiste este año, ¿sí? Bueno, vamos a presentar la cursada, las clases decimos que van a ser de manera semanal. Bueno, acá tengo los días miércoles 20:30, pero en realidad son los martes, así que error mío, martes a las 20:05. Había algunos días que los íbamos a cambiar, pero bueno, después veremos, creo que son los martes 20:05, así que eso no lo copien, arréglenlo, ¿sí? Bueno, la modalidad será mayormente virtual, y habíamos hablado con Pancho de que algunas clases serán presenciales. Me interesa mucho que nos conozcamos de manera presencial, cara a cara, que es muy importante, y además también porque permite, ¿sí? Otro intercambio, que es muy importante, y sobre todo por ahí para las instancias de evaluación, que yo trato de que ustedes lo tomen como un momento más, o un proceso de aprendizaje más, y no como, uy, hoy tenemos examen de psicología, de neurociencia y me vuelvo loco, sino como una instancia más. Entiendo, y siempre lo digo, entiendo que no creo que nadie se inscriba en este curso pensando en qué bueno va a tener psicología y neurociencia, ¿no? Sino que, bueno, lógicamente hay otras materias que seguramente le van a gustar más, pero bueno, yo trato de hacerlo lo más, que los motive de la mejor manera, que de alguna manera ustedes puedan notar que hay conceptos que les puede llegar a venir bien. Siempre digo lo mismo, vamos a ver un montón de material, habrá cosas que consideran que está buenísimas y que las pueden tomar, y habrá cosas que no, ¿sí? Por supuesto que ustedes van a tener que dar cuenta de que saben o que comprendieron algunos conceptos, y sería muy injusta si no tomo examen y es lo mismo para todos, para el que estudió y se comprometió que para el que de repente no sabe nada. Entonces, pero en realidad siempre mi evaluación tiene que ver con esto, con ver la actitud. Yo entiendo que es muy heterogéneo el grupo, que hay chicos que por ahí son profes de educación física, o que ya vienen con más práctica del estudio, y gente por ahí más grande que le cuesta más. Entonces yo obviamente que todo esto lo contemplo, y por ahí evalúo más la predisposición, ¿no? Y esa voluntad que tienen de repente incorporar nuevos conceptos bueno, después cómo pueden llevarlo a la práctica. Así que bueno, y también me interesa ir a Balcarce para que podamos hacer algunos talleres, eso es muy importante. Después vamos a ver en qué van a consistir, pero también es interesante, así que bueno, estaremos en algunas clases seguramente desde lo presencial. Bueno, cualquier duda me van preguntando. Para aprobar la materia, el alumno deberá, ¿sí?, aprobar los 2 exámenes escritos, siempre son escritos, veremos cómo los hacemos, si son preguntas, esperen que hay gente en la sala de espera. Después veremos si son preguntas de múltiple choice, después vamos a ver, en general, yo trato, fíjense, hay un micrófono abierto, ¿sí? Perdón, Silvina, justo eso te iba a decir, que para ir con los micrófonos abiertos se entrecorta mucho tu voz. Sí, tal cual, Germán. Fíjense todos de tener los micrófonos inactivos, ¿sí? Porque si no es como bastante complicado, sobre todo si hablan. Así que, y aparte el ruido ambiente. Bueno, les decía esto, que en general después vemos, pero muchas veces yo trato de que todos los conceptos que vemos los puedan pensar desde la práctica, así que hay muchas en general preguntas que tienen que ver con casos prácticos, con que ustedes puedan pensar o hipotetizar en alguna jugada, en una situación de equipo, donde podamos articular algunos conceptos que yo les voy a pedir, y algunas quizás preguntas que sean más cerradas, ¿sí? Pero yo les digo, siempre como un proceso de aprendizaje, y no como la evaluación donde ustedes tienen que rendir y demostrar todo, ¿sí? Sino para que lo tomen tranquilo, y aparte va a haber recuperatorio en el caso de que se necesite, ¿sí? Aprobar los trabajos prácticos. ¿Habrá algún trabajo práctico? La verdad es que no los quiero cargar de un montón de trabajos. Sé que todos tienen sus actividades laborales,
¿no? Y bueno, y es difícil y es tedioso, y aparte sé que son muchas materias, así que bueno, vamos a tratar de pedirle lo menos posible, pero bueno, algún trabajo práctico seguro hagan, que después en general se enganchan y les parece que está bueno, así que vamos a tratar de algún tema en particular. En general siempre lo hacemos más con la manera de evaluar algún equipo, las características de ese equipo, ver si ese equipo se conformó como tal, la comunicación. Bueno, hay algunas herramientas que yo les doy para que lo administren a un equipo determinado, que ustedes elijan, y la verdad que está bueno, son experiencias que bueno, vamos a intentar que se puedan realizar. Pero entiendo y soy consciente de las actividades que tienen, ¿sí? Bueno, y la asistencia, esto también es importante, por eso les decíamos lo de que pongan su nombre, ¿sí? Porque bueno, no es lo mismo el que, o sea, yo entiendo que hay imponderables, entiendo que trabajan y entiendo que haya días que no pueden estar. Ahora, bueno, sí, tiene que haber un mínimo de asistencia. Me ha pasado en Licencia Pro, donde ha habido gente que nunca asistió y que no la conocí, entonces también es injusto para los demás compañeros que se lleven una materia aprobada sin haber participado, ¿sí? Así que bueno, también esto. Cuando puedan, buenísimo, y cuando no se pueda, se verá, y entendemos que hay días que no se puede y que se complican, ¿sí? Bueno, por acá estamos, ¿alguna duda? Bueno, y aprobar el trabajo o examen final, este sí lo hacemos de manera presencial. Yo lo que últimamente hice, cuando era presencial sobre todo, ahí estamos, bueno, Android, no hay nombre ahí, pero ya que levantaste la mano ya te doy la palabra. En general lo que hacíamos era que ustedes elijan alguna de las temáticas que fuimos viendo durante el año y que lo puedan articular desde la práctica. Y eso en general lo hacían en grupos, si quería solo, pero bueno, la idea era que lo puedan exponer a los demás compañeros y estaba bueno. Pero bueno, también veremos cómo va a ser la modalidad. Alguien levantó la mano, no sé el nombre porque no está con nombre, pero... ¿O fue sin querer? Fue sin querer. Bueno, seguimos entonces. Bien, acá vamos a ver los contenidos, ¿sí? Como les decía, son las dos materias, así que vamos a ver conceptos de una y de otra, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la introducción a la psicología, vamos a ver, bueno, en qué consiste la psicología, ¿sí? Sobre todo la psicología del deporte. ¿Cuáles son las funciones del psicólogo deportivo? ¿Cómo es que trabaja un psicólogo deportivo? ¿Y cuál es la diferencia del psicólogo deportivo con, por ejemplo, un psicólogo clínico? ¿Sí? ¿Desde dónde trabaja? ¿Qué es lo que puede hacer ese psicólogo? Que quizás, bueno, uno piense que solo puede estar acompañando al entrenador o al equipo, y en realidad, bueno, puede trabajar en muchos ámbitos en el deporte, ¿sí? Desde muchos roles, desde muchas funciones, así que vamos a ver eso. Cuáles son las áreas de intervención y los objetivos en cada una de ellas. Y después vamos a hablar un poco de la introducción a las neurociencias. ¿Alguien tiene idea qué es la neurociencias? ¿A qué le remite? ¿Si podrían asociarlo? ¿O por ahí alguien ha hecho un curso? ¿Alguien quiere No, decir no sé algo? qué es. ¿No? ¿Puedo Bueno, tirar sí. el estudio de cómo piensan para resolver cualquier situación deportiva? Ajá. Bien, Agustín. Puede ser, puede ir por ahí. Okay. Bien. En realidad la neurociencia es en realidad son muchas ciencias que estudian de manera interdisciplinaria, ¿sí? Porque son muchas, y que lo estudian desde cada una, lo que es el cerebro, ¿sí? Tanto el funcionamiento como la estructura del cerebro. Y, bueno, el sistema nervioso central. Entonces nos empieza a dar información de cómo funciona el cerebro. ¿Y para qué me sirve a mí saber cómo funciona el cerebro? Bueno, para saber, por ejemplo, cómo puedo yo darle a un niño una consigna para que esa consigna sea para ese niño motivante y la pueda comprender bien. ¿Sí? Es decir, sé cómo funciona y cómo aprende el cerebro, entonces yo puedo dar un aprendizaje, puedo enseñar de una manera que sea compatible con esa forma en que el cerebro aprende. ¿Sí? No sé si soy clara. Sí.
Y obviamente empezamos también hay un montón de habilidades. Recién ahí Agustín decía, bueno, ¿cómo piensa? Bueno, cómo es la toma de decisiones, cómo mejorar, ¿sí? Vamos a ver después que se habla mucho de neuroentrenamiento, está muy de moda esto de empezar a hacer entrenamientos dentro del entrenamiento físico, ¿sí? Entrenamientos que tengan que ver con la neurociencia, justamente por esto, porque hay un montón de habilidades que necesitamos para rendir de la mejor manera, y esto se entrena, ¿sí? Entonces necesitamos mejorar la velocidad de procesamiento, bueno, la atención, la concentración, la toma de decisiones. Un cerebro que está bien entrenado va a tender a tomar mejores decisiones, y después lo vamos a ver el por qué. ¿Sí? Tratamos de empezar a tener más respuestas emocionales más que reacciones emocionales. También empezamos a trabajar mucho con las emociones, y empezamos a saber que en general nos comportamos de manera emocional y de manera racional. Bueno, y en la cancha yo voy a tratar de que uno pueda actuar de una manera más racional, porque va a evitar que tenga mayor impulsividad, que me saquen menos tarjetas rojas a mi equipo, ¿sí? Que pueda controlar esos impulsos. Entonces, bueno, para eso necesito que tome más parte la cuestión racional del cerebro más que lo emocional. Bueno, ¿cómo tengo que hacer? Hay un montón de cosas para hacer, ¿sí? Y también esto que después lo vamos a ir viendo, y que es el circuito de recompensas del cerebro, es decir, bueno, ¿qué necesita el cerebro para estar motivado? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo lo motivo? Bueno, hay todo un circuito que se pone en marcha para eso, que también lo vamos a ver. Entonces ustedes pueden pensar, bueno, ¿cómo voy a dar una consigna? ¿Cómo puedo armar un entrenamiento para que haya más aprehensión, o para que el chico tenga mayor adherencia al entrenamiento? Vamos a ver los neurorritmos. ¿Está bueno para el cerebro anticiparle al jugador qué vamos a entrenar mañana? ¿O mejor vamos a que venga y jugamos con la sorpresa y con la expectativa? Bueno, todas estas respuestas las vamos a tener, y está bueno para que ustedes, ya les digo, lo toman, lo dejan, verán, pero bueno, se sabe muchísimo del cerebro, pero todavía falta saber muchísimo más, ¿no? Pero todo esto que sabemos es importante para empezar a pensar, sobre todo, en cómo poder empezar a plantear los entrenamientos de una manera acorde a esta forma natural en que aprende el cerebro, ¿sí? Bueno, vamos a ver los conceptos básicos de la neurociencia. Vamos a ver el cerebro triuno, que es una teoría que explica un poco cómo funciona el cerebro. Y vamos a empezar a ver conceptos como sinapsis, redes hebbianas o redes neuronales, como quieran llamarlo, neuroplasticidad. Son conceptos fundamentales, ¿sí? Y que quizás algunos ya los hayan escuchado, otros no. Lo que hacemos en neurociencias es ir y venir constantemente y asimilarlo a un equipo de fútbol, y pensarlo desde ahí para hacerlo quizás más fácil, porque hay algunos conceptos que por ahí son nuevos, pero bueno, la verdad es que es interesante. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo, agregar algo? No. Bueno, ahí estamos. Y después tenemos demandas psicológicas del entrenamiento deportivo, ¿sí? Es decir, todas estas, o sea, para el entrenamiento deportivo voy a tener un montón de demandas que tiene que ver con esto, con tener una determinada atención, una determinada motivación, una determinada autoconfianza, ¿sí? Todas variables y habilidades que vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son esas demandas y cómo responder a las mismas, ¿sí? En cuanto a la motivación, bueno, vamos a ver algunas teorías de la motivación. La verdad es que no los voy a cansar demasiado, pero bueno, es importante que se pueda pensar en esas teorías, ¿sí? Ver cuál de esas a ustedes les parece que explica de la mejor manera el tema de la motivación, y pautas para fomentarla, que eso es muy importante, cómo hacer. Muchas veces pasa, ¿no? En general pasa con todo. De repente yo siento que muchas veces cuando las cosas no salen como quisiéramos dentro del equipo, o cuando ya comienza el campeonato,
en general se aluden a cuestiones más psicológicas que físicas, ¿no? Estamos desconcentrados, estamos desmotivados, no hay comunicación, ¿no? Pero cuando yo pregunto, bueno, ¿qué se hace durante el año para poder paliar con estas cuestiones o para poder trabajar? Es poco lo que se hace. Generalmente el psicólogo se lo llaman como un poco como bombero, ¿no? Como para apagar el incendio. Y la idea es que la psicología del deporte debería estar desde el principio, digamos, en el inicio de la pretemporada, que sea parte de la planificación y que haya un entrenamiento psicológico o un entrenamiento desde la neurociencia desde el principio de año, para poder asimilar y para que los jugadores puedan familiarizarse también con esas técnicas y para que cuando llegue el momento de la competencia, todas esas técnicas, ya realmente el futbolista las pueda dominar, ¿sí? Y que se trabaje antes. Es como si vemos en el equipo, en el partido, que falta velocidad de reacción. Bueno, a ver, no vamos a llamar a un profe y le vamos a decir, che, trabajá en la velocidad para mañana porque el sábado tiene que volar. Digo, esto se trabaja todo el año con una planificación. Bueno, la psicología del deporte debería ser de la misma manera. Ya sé lo que están pensando y tienen toda la razón. Entiendo la realidad de los clubes, ¿sí? Sé lo difícil que es y sé que siempre hay prioridades y entre buscar un psicólogo y comprar 10 pelotas, van a comprar 10 pelotas. Y es totalmente entendible. Ahora, por eso, la idea de este curso, y por ahí yo lo que me planteo desde mi lugar, es darle la mayor cantidad de herramientas a ustedes para que ustedes puedan implementar, ¿sí?, estrategias para poder entrenar estas habilidades sin la necesidad de recurrir a un No se puede psicólogo. escribir, tenés que hablar. El que pueda No, hacerlo está no podés buenísimo. escribir, tenés que hablar. Pero el que no, y que es totalmente entendible, bueno, está bueno de que Tenés que puedan levantar la empezar mano a y hacer la pregunta. manejar, ¿sí?, algunas técnicas para poder implementarlas, ¿sí? Y también empezar a tener más herramientas, porque a la hora de que de repente hay algún jugador que está atravesando alguna situación determinada, o por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero ese jugador que se lesiona, ¿no?, recurrentemente, y que siempre se lesiona ante situaciones como de estrés, o justo en partidos como no muy puntuales, y dices, pobre fulanito, siempre le pasa algo. Bueno, nosotros desde la psicología no tenemos una mirada tan ingenua, sino que entendemos que hay determinada vulnerabilidad o determinadas situaciones que hacen que, y determinada estructura de personalidad que hace que algunos futbolistas se lesionen mucho más que otros, aunque hay lesiones que obviamente son inevitables, ¿no? Pero bueno, muchas veces pasa que hay un componente psicológico muy importante en las lesiones. Entonces también empezar a darles herramientas a ustedes para que puedan salirse por ahí de esa mirada y tener una mirada un poco más integral y decir, bueno, en este caso a este jugador lo vamos a derivar a un psicólogo o le podemos sugerir que consulte, ¿no? Sin por ahí ustedes tener un psicólogo en su cuerpo técnico, que entiendo que es muy difícil y que siempre hay otras prioridades. ¿Sí? Pero por eso yo trato de este curso bajarlo lo más que puedo y darles a ustedes herramientas para que ustedes digan, bueno, a ver, ¿cómo podemos entrenar la concentración, la atención, la toma de decisiones? ¿Cómo puedo hacer para que sean más motivadores? Bueno, acá les vamos a dar información para eso, entendiendo que a veces no es viable poder contar con un profesional en el cuerpo técnico. ¿Sí? ¿Quieren agregar algo, preguntar algo? ¿Alguien ha trabajado con un psicólogo? No sé, ¿están de acuerdo con lo que digo? ¿No? Lo quiero escuchar. Me la pasé hablando. Demasiado hablaste. Profe, acá en Balcarce tenemos un conocido que también trabaja en Mar del Plata, que es Gustavo Galera. No sé si lo conoce. Sí, lo conozco. Fue psicólogo deportivo. Ah. ¿Alguno trabaja con él? Trabajar juntos no trabajé nunca. Sí tengo buena relación y nada, muchas veces hemos estado hablando de este tema y creo que es clave para mí en lo personal, tanto como para la motivación, para que yo o sea, me dedico al fútbol, lo que es fútbol femenino actualmente. Pero necesito esas herramientas también porque hay chicas que a veces también vienen más bajoneadas por, no sé, por sentidos físicos o no, más allá de lo mental, entonces necesito trabajarlo mucho eso. Seguro. ¿Para qué? Para que no se queden y tener buenos resultados o buenos frutos a largo plazo o a corto plazo, ¿me explico?
Sí, seguro, Agustín. Así Bueno, que nada, he bueno, hablado con él y de ahí sí conozco un poquito el tema. claro, bueno, y está bueno esto, tener a alguien a quien también de última recurrir, ¿sí? Ante una situación que vos detectes que, bueno, que sería bueno que ese deportista pueda recurrir a un psicólogo, también está bueno eso, o poder, qué sé yo, algún día que pueda dar alguna charla o hacer algo, también eso por ahí es más viable, ¿no? Es más posible que de repente poder tenerlo todos los días, en el día a día, dentro del cuerpo técnico. Que la idea del psicólogo deportivo es como seríamos los auxiliares de ustedes, ¿sí? O sea, ustedes, yo siempre lo grafico de la misma manera, sería como un pulpo, ¿sí? La cabeza serían ustedes y todos los tentáculos serían, bueno, todos los demás, ¿no? El profe, el kinesiólogo, el masajista, quienes estén. Si habría un psicólogo, estaría ahí, ustedes decidiendo y asesorando al psicólogo en lo que considere y bueno, y haciendo ese trabajo. ¿Sí? ¿Alguien quiere? Germán, sí. Sí, para mí es importantísimo las herramientas que nos puedas aportar por experiencia, por dirigido, y es importante apartar la parte técnica con ser un confidente del jugador, porque no hemos tenido un psicólogo, y cuando llegas al jugador siendo confidente, te comenta un montón de problemas, circunstancias que uno le puede ayudar a los chicos. Y bueno, ante la falta del psicólogo, trabajás como padre, como técnico, como amigo, como un montón de cosas. Y también es importante conocerlo, porque cada chico es diferente o cada jugador es diferente. Y si llegás a conocer cómo piensa, qué le pasa o qué le ocurre por su cabeza, podés llevarlo a un nivel más alto en la parte futbolística. Seguro. Y eso lleva un montón de tiempo y sobre todo por ahí con las categorías más inferiores o más chicos, bueno, es muy difícil el rol de ustedes, ¿no? Esto que en un momento hablaste un poco de la confianza, ser confidente, también pienso, sobre todo en el fútbol inferior, que ahí también están los padres, ¿no? Para bien, para mal, después lo veremos, pero bueno, son una parte importantísima porque necesitamos de ellos para que, ¿no? Para que el chico pueda estar en el deporte, pero a su vez, a veces es muy difícil. Siempre digo que entrenar a los niños lo difícil es justamente los padres, ¿no? Y a veces en esta confianza, también con los padres, porque tratamos de implicarlos y de que sean parte, es muy delgada esa línea y por ahí aparece esta confusión por parte de los padres de pensar que porque tengo buena onda, confianza con el entrenador, puedo tomar un atrevimiento de tomar decisiones o de cuestionarle decisiones que hayan tomado. Así que la verdad que el rol de ustedes es muy difícil, pero vamos justamente a ver esto, ver herramientas para ir sorteando estas cuestiones y para sobre todo esto que decías, esperen que ahí está entrando alguien más, bueno, ir llevando de la mejor manera a los jugadores y al equipo, sobre todo en categorías más grandes. Bueno, después de la motivación teníamos la activación de los circuitos de recompensa, que es lo que había hablado un poquito al principio, ¿sí? Tenía que ver con esto de estos circuitos donde, bueno, vamos a ver qué es lo que se pone en marcha y cómo se pone en marcha este circuito para que digamos, de alguna manera se despierta el deseo de algo, ¿sí? Bueno, yo como hago para que ustedes los martes a las 8 de la noche tengan el deseo de estar en esta cátedra, para mí es un desafío terrible, pero bueno, trato, ¿sí? De ponerle onda, decir, bueno, vamos a ver, ¿sí? Nada, esto, de despertar la motivación en ustedes. Y esto también pasa con los nenes. Sí, por eso yo les decía, bueno, ¿cómo dar una consigna? Les tengo que decir lo que hacemos, para qué sirve. Hay que explicarle al nene, bueno, al cerebro en realidad, necesita eso. Bueno, vamos a ver todo esto y cómo poder poner en marcha ese circuito de recompensas, ¿sí? Que yo les digo, para mí también es un desafío poner en marcha el circuito de recompensas de cada uno de ustedes, de cada uno de sus cerebros, para que ustedes tengan ganas de estar en esta clase. Y también un poco que me lo pasé hoy, pero que ahora vuelvo, yo les decía que nosotros decidimos articular estas dos materias
porque también es un horario menos para ustedes, ¿no? Y esto también tiene que ver con hacerla un poco más motivante, ¿no? Y que no sea tan tedioso, pero aparte porque está totalmente vinculado, porque yo hoy les pregunté qué sabían de la neurociencia, si un poco que la definí, y no definí la psicología del deporte porque como que di por hecho que sabían qué era, y en realidad no tienen por qué saberlo, pero bueno, la psicología del deporte es una rama de la psicología, ¿sí? Somos todos psicólogos clínicos y después cada uno se especializa en distintas áreas, y bueno, y una es la psicología del deporte, y lo que hace la psicología del deporte es un poco, vamos a ver después que es súper amplio, ¿no? Pero un poco tiene que ver con estudiar al deportista, ¿sí? Con todas estas habilidades que decíamos que se ponen en juego a la hora de competir, y también de qué le pasa y de cuáles son las consecuencias de ese deportista bueno, que ha participado de esa competencia, que es todo lo que también le pasa a ese deportista, ¿sí? Vemos al deportista y vemos también a la persona. Después veremos qué pasa cuando hay una patología de base, si derivamos, si lo seguimos atendiendo nosotros, pero bueno. Y por ahí la mayor vinculación que por ahí les puedo explicar, para que sea por ahí como más fácil, entre la neurociencia y la psicología del deporte, yo les decía que la neurociencia se ocupaba del cerebro, y puedo diferenciarlo y decir que la psicología se va a ocupar de la mente, ¿sí? El cerebro es algo que vemos, es algo tangible, algo que podríamos agarrar, podemos sacar un cerebro y agarrarlo, lo podemos pesar, lo podemos tocar, ¿sí? Es materia. Y la psicología trabaja más con la mente, ¿sí? La mente no la vemos, es energía, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos el cerebro, que decíamos, ¿sí? El cerebro lo que va a buscar siempre es la supervivencia, ¿sí? Es eso, es sobrevivir. Cuando ve que no hay ningún riesgo para su supervivencia, que está todo bien, que tengo todas las necesidades básicas satisfechas, el cerebro va a decir, quédate acá. O sea, es el mayor enemigo del cambio, el cerebro. El cerebro quiere que estemos acá, estás calentita, ¿para qué te vas a poner a estudiar? ¿No? Por una cuestión económica. El cerebro insta siempre al automatismo. Por otro lado, la mente, ¿sí? Va a ser van a ser estos pensamientos que tenemos, y bueno, y va a ser la que nos mueve ¿no? La que nos mueve a aprender algo más, a meterme en este curso, ¿no? A hacer, bueno, a buscar todo el tiempo nuevos desafíos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los pensamientos, ¿sí? Esos pensamientos van a generar emociones, ¿sí? Voy a tener una manera de pensar. O sea, si yo tengo un sistema de creencias determinado a través de mi pensamiento, y yo digo, mi sistema de creencias es que está todo mal, que está todo mal hecho, ¿sí? Bueno, esa forma de pensar me va a generar determinadas emociones, que en general, si yo pienso así, mis emociones van a emerger, van a ser negativas, ¿sí? Y esas emociones, según como yo me sienta, ¿sí? Yo me voy a comportar, va a ser mi performance. ¿No? Es como muy ilustrativo, pero es, según cómo pienso, me voy a sentir. Y según cómo me sienta, voy a actuar, ¿sí? Por eso es importante trabajar de una manera integral, porque si vemos que ese deportista tiene una performance mala, se pone muy nervioso y siente que es una tragedia cada vez que tiene que jugar un partido, bueno, vamos a ver en realidad qué significado le está dando al partido. En realidad nosotros no nos ponemos nerviosos por una situación en sí. O sea, un partido de fútbol por sí solo no hace que todos nos sintamos nerviosos y totalmente ansiosos y al punto del desborde, sino que es el significado que cada uno le da a ese partido. Habrá que quiere salir y comerse la cancha, y estará el que se quiere meter abajo de la cama y dice, ¿quién me mandó? ¿Por qué no estoy atendiendo un kiosquito? ¿No? Entonces, digo, cada uno le da un significado distinto. A partir de ese significado que le damos, ¿sí? Vamos a tener emociones de que voy y los mato y me quiero comer a todos y estoy súper emocionada porque voy a poder ir ahí a la cancha y demostrar lo que entrené y lo buena que soy, o por el contrario, decir, no quiero ir, voy a meter la pata, seguro que me voy re mal, me van a echar, mirá si en la primera lo erro, mirá si tengo que, no sé, todo mal, ¿no? Y a partir de esas emociones que tengo, voy a actuar. Entonces, es fundamental empezar a entender por ahí esto para empezar a hacer modificaciones, sobre todo en nuestro sistema de creencias, que no es fácil,
Pero bueno, es también empezar a pensar en esto, ¿sí? Que una situación por sí misma a mí no me va a generar ni nada, ni ansiedad, ni sentirme re mal, ni estar inseguro, ni estar triste, sino que ese es el significado que le damos a esa situación. Si el partido del sábado yo pienso que es amenazante para mí, y siento que no tengo los recursos o las herramientas necesarias para afrontarlo de una manera buena, o si por el contrario, estoy bárbara y me siento que es mi lugar, y bueno, y me siento con toda la confianza del mundo para ir ahí y poder rendir de la mejor manera. Entonces, se va a trabajar también sobre eso, ¿sí? Bueno, no sé en qué hora estamos, faltan 10 minutitos. Vamos a trabajar sobre la planificación y programación del trabajo psicológico en el entrenamiento deportivo, que es esto que yo hablaba, que es importante que el entrenamiento deportivo psicológico esté desde la pretemporada, que sea algo sistematizado, como decimos, bueno, 2 veces por semana vamos a tener estímulos para poder trabajar la atención, la concentración. Son 2 habilidades totalmente entrenables, ¿sí? Y que es bastante descabellado, si lo pensamos así, de decir, bueno, quiero que un jugador esté concentrado los 90 minutos, cuando en realidad no hicimos nada para poder entrenar esa capacidad atencional. Supongamos que es una situación estresante para ese jugador, que tiene un montón de distractores, y que encima yo le estoy pidiendo algo que, bueno, poco se hace para poder fortalecer esa atención, esa concentración. Entonces, bueno, vamos a trabajar también sobre eso, ¿sí? Cómo poder entrenarlo. Y hablar en los más chiquitos, que después vamos a ver también cuál es la capacidad atencional de cada rango etario, de cada edad, ¿sí? A veces que decimos, bueno, una categoría, 2020, bueno, están dispersos. Bueno, están dispersos porque en realidad, por más que quieran, no tienen la capacidad atencional como para estar 15 minutos, 20, escuchando una reunión. Después también vamos a hablar de las reuniones y el tiempo por ahí, para el cerebro, ¿no? El tiempo, la mejor cantidad o extensión horaria que puedes llegar a tener, hasta cuánto tiempo te puedo dar bolilla y puedo estar totalmente atenta, y cuando me puse a pensar en la milanesa que me voy a comer después. Sí, esto pasa, y sobre todo en los chiquitos. Saber, sí, que a veces no tiene que ver con la voluntad de ese nene, sino con que todavía su estructura y su función cerebral no está de todo finalizada. Entonces, hay todavía habilidades que no las puede tener. Entonces, ¿cuánto te va a atender un nene de 6 años? Bueno, va a atender 7 minutos, por ejemplo, y sabemos que un nene de 12 va a poder atender 15, ¿sí? Y bueno, y después también vamos a trabajar para que esa capacidad atencional sea cada vez mayor, sobre todo en los adultos. Pero hay cuestiones que tienen que ver con limitaciones estructurales y de funcionamiento, y que es fundamental saber, ¿sí? Porque si no, por ahí estoy haciendo actividades que por más que están re bien pensadas y tengo toda la mejor intención, bueno, van en contra de la capacidad de ese niño para poder resolverlas, ¿sí? Lo mismo de pensar, bueno, si son chiquitos vamos a hacer el mismo entrenamiento que a los grandes, pero menos. Bueno, otro error, ¿sí? Porque hay un lenguaje que los chiquitos no pueden de repente apreciar en ese momento, hay un montón de habilidades que tampoco pueden desplegar, hay un montón de emociones que tampoco. Vamos a ver la parte, después vamos a ver cómo está compuesto el cerebro, pero qué sé yo, la parte frontal, la zona frontal del cerebro, que tiene que ver con la planificación, que tiene que ver con la inhibición de impulsos. Vieron que los chiquitos no paran y que están totalmente desinhibidos. Bueno, esto tiene que ver también con características propias de su edad y de su desarrollo de evolución. Entonces, tampoco por eso vamos a decir, vamos a dejar que sea todo un viva la pepa, pero digo, entendiendo algunas cuestiones, ¿sí? Les van a hacer también más aprovechables para ustedes a la hora de pensar también en un entrenamiento, ¿sí? Bueno, después vamos a ver el retiro del jugador y el rol del entrenador. Sobre todo este tema, bueno, lo vemos más en el deporte profesional, digamos. El retiro del deportista es un tema para cualquier deportista a cualquier nivel. Pero bueno, esperen que está entrando otro alumno. Pero bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que pasa con ese jugador que se retira
y qué es ustedes lo que pueden hacer, sobre todo desde la prevención, ¿sí? Así que es muy importante y me gusta mucho pensarlo, porque muchos jugadores, sobre todo en el fútbol profesional, tienden a dedicarse solo al fútbol, ¿sí? Y bueno, y es fundamental como entrenadores empezar a fomentar otros intereses, otros hobbies en los jugadores, por una cuestión sobre todo preventiva, ¿sí? Porque ese jugador que a los 40 años, que es súper joven, yo tengo 40, así que imaginen, son un chico, los 40 años, se va a retirar y, digamos, se jubila, ¿sí? de la actividad que sabe hacer súper joven, ¿sí? Entonces, si esa persona no desarrolló otros intereses, otro trabajo, ¿no? Lo que sea, bueno, es doblemente difícil. Más allá de que probablemente no haya otra actividad que le dé la pasión que le da el fútbol. Pero bueno, es importantísimo trabajar desde la prevención, porque de hecho, después lo vamos a ver, cuántos casos hubo de jugadores, de exjugadores que se suicidaron, que han caído en pozos depresivos, que han tenido un montón de patologías. Esto no quiere decir que todo jugador que se retira se va a deprimir y se va a matar. Tiene que ver con estructuras determinadas de personalidad y tiene que ver con que no hubo un trabajo preventivo para ese jugador, ¿sí? Y ni hablar cuando ese jugador de un momento a otro se tiene que retirar por una lesión, ¿sí? O por alguna cuestión cardíaca, que pasa mucho, y que de buenas a primeras nos definimos como ¿sí? Ex futbolista, digamos. Ahí tiene que haber también un vuelco en nuestra identidad, ¿sí? Lo que a mí me definía, lo que yo hacía, bueno, dejé de tenerlo. Entonces es fundamental trabajar sobre todo desde la prevención. Y se debe trabajar desde los más chiquitos, ¿sí? Hay tiempo para todo. Y también pensar en esta cuestión de la prevención cuando veamos el segundo año, pero cuando veamos la rehabilitación emocional de las lesiones, ¿sí? También empezar a aprovechar esos momentos donde el jugador está lesionado para empezar también a buscar otros intereses que él tenga por fuera del fútbol, dentro del fútbol, porque también puede pensarse como entrenador, ¿no? Para empezar también a trabajar desde esta cuestión preventiva. Así que también es muy importante esto que vamos a hacer. Me quedan 3 minutos, ya me pasé, me parece. Y el último es este entrenamiento y perfeccionamiento de las habilidades psicológicas implicadas en el rendimiento deportivo, que lo fuimos hablando mucho, que lo vamos a ver, porque la idea del rendimiento deportivo es que, bueno, el entrenamiento deportivo no es solo entrenar la parte física, la táctica y la técnica, sino, como les dije durante toda la clase, es fundamental también desarrollar la parte psicológica, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ver cómo se puede entrenar, cuáles son los ejercicios que se pueden hacer, pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a buscar en esos ejercicios? Porque también ahí va a estar la inventiva de cada uno de ustedes, dentro de las posibilidades que tenga cada uno, dentro de las herramientas que cada uno tenga dentro de su club, ¿sí? Que sabemos que a veces son muy limitadas. Bueno, pensar cómo podemos desarrollar, ¿no? Todo esto, la autoconfianza, mejorar, bueno, la concentración, la atención, la velocidad de procesamiento. Entonces, bueno, todo esto también ustedes, la idea es que se lleven herramientas para poder también fomentarlo durante sus entrenamientos, ¿sí? Sin la necesidad de recurrir a un psicólogo, ¿sí? Bueno, ¿quiere alguien preguntar algo, decir algo? ¿Qué les pareció? ¿Era más o menos lo que pensaban? Dejo de compartir. Ahí volvimos todos. Difícil. Solo eso no. Lo vamos a hacer fácil. Lo vamos a hacer fácil. ¿Alguien más? ¿Alguien, no sé, pero qué esperaban de esta materia? Digo, ¿tenía que ver con esto? ¿Alguno tenía algún tipo de expectativa? Sí, Germán. Hola, ¿se escucha? A mí me pareció muy interesante porque hay muchas cosas que para el fútbol, para formar y jugar, lo que vos hablaste es muy importante, la concentración. Cuanto más concentración, achicás el porcentaje de error y con eso el equipo va a sacar muchos beneficios. La neurociencia, la rapidez de que el jugador capte la información que el técnico le dé en un partido, tiene que ser lo más rápido posible, o sea que hay que trabajarla mucho.
Así que no, me pareció, va a estar bueno y aparte de la manera que dijiste, esto de dialogar y cada uno decir sin tener ninguna traba, si está bien, y si está mal, vamos a aprender. Seguro, Así que sea que esto. lo vi muy positivo, muy bueno. Bueno, me alegro, que sea un espacio de aprendizaje, ¿sí? Que cualquiera que se le ocurra lo que sea, que lo diga, que estamos para eso. Sí, yo también estoy para aprender un montón, así que Hola, sí, bienvenidos a que puedan participar. Hola, Sí. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿qué tal? Sí, yo creo, la verdad que hoy en día, por ahí a diferencia de un tiempo atrás, todo lo que refiere a la psicología deportiva son herramientas que hoy tienen otra aceptación también, ¿no? Entonces me parece que esta generación, digamos, de estudiantes, de entrenadores, entiendo que tienen otra mentalidad en ese punto, ¿sí? Y creo que se vea eso, porque también te noto a vos, ¿no? Como con cierta, no resistencia, pero como diciendo que te estás a un público aunque por ahí esta materia no le va a gustar. No sé, a mí me parece que hoy en día, como decía Germán, nos puede dar herramientas fundamentales, inclusive la neurociencia, el entendimiento del juego, que para mí es fundamental, refiere a una cuestión cognitiva y cuando uno entiende los resortes y herramientas que los propios chicos tienen, ¿no? Se puede entrar más fácil a lo cognitivo, ¿no? Para el entendimiento del juego, por ejemplo. De mi parte me parece fabuloso y ojalá que no haya resistencias y que podamos transitar este camino bien, porque, vuelvo a decir, en esta época me parece que es una herramienta que, a diferencia de otros años, de otras épocas, inclusive uno no se puede hacer distraído. Bueno, gracias, Leonardo, por el aporte. A mí, ¿me escuchás? Sí. Yo como jugador, por ahí me ha pasado en varios partidos que no me han salido las cosas y en ese momento se me chiflaba y me echaban. Pero por no saber actuar en ese momento, de reaccionar bien, digamos. Tal cual, Diego. Varias veces me ha pasado y por ahí, por el tema este de no tener esta materia o un psicólogo en el plantel, de decirte en cierto momento qué hacer, bueno, pasa lo que pasa. Tal cual. O varias veces enojarte con un compañero y ya te nublaste del partido y no volviste más, no te enfocas más en el partido. Hasta que, no sé, o en el entretiempo o terminó el partido, digamos. Ya jugás nublado. Seguro, sí, quedar prendido también al error, ¿no? Al error, Claro. al enojo. Bueno, Sí, al buenísimo. error, al enojo de uno mismo o de Sí. un compañero por ahí, no saber qué hacer. Seguro. Bueno, estamos repasados, me van a matar. Así que dejo ya lugar para... Silvina, Sí, Silvina, ¿entró Felice? sí, No. entró. ¿Sí? Acá estoy. Bueno, pasale el control a él Listo. directamente. ¿Seguimos y, grabando? Sí, y decirle que siga grabando. Dale, Mariano, para que yo te paso a vos. Dale. Espérame que detengo el video, así ahora... Ah, no, me detuve yo. Quería dejar de grabar. Sí,